Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. ¿Recordáis que en el capítulo anterior nos quedamos a medias sobre los arquetipos de personaje usando las personalidades de MBTI? Pues lo prometido es deuda y aquí tenéis la continuación justo donde lo dejamos. Vamos con los diplomáticos, son así los de tonalidades verdecitas. A mí me gusta mucho esto porque parece un cuento de fantasía solo por mirar a los personajes. Sí. Tenemos al abogado, que es del INFJ. Es muy callado y místico, suele estar como en un segundo plano, son un poquito más introvertidos. Son introvertidos, pero lo típico de puertas adentro hay todo el mundo, pues son ese tipo de personajes. Además, son idealistas incansables, suelen ser personas que tienen una idea muy marcada del deber, de lo que sí, de lo que no, para bien y para mal, ¿eh? O sea, pensad que esto no tiene por qué ser en positivo. Pero sí que es verdad que lo seguirían. Por ejemplo, V de Vendetta, está claro que es un abogado. 100% además. ¿Vale? Luego tenéis a los mediadores, que no estás happy flower, así un poco más hippie. Son personas muy poéticas, muy amables, son muy altruistas, siempre en busca de ayudar a una buena causa, pero de verdad, son las que lo hacen de corazón. Sí. ¿Sabes? En plan... Por ejemplo, con este arquetipo se suele utilizar mucho para fingir cosas que los personajes no son. Es decir, se suele coger mucho el arquetipo del mediador para descubrir que después no es mediador y es otra cosa, pero el arquetipo del mediador es lo que te da la sensación de falsa calidez, ¿vale? Lo que pasa es que de repente empiezas a encontrar agujeros en la trama que dice, pero si esta chica es tan buena, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está diciendo esto otro? Bueno, se podría utilizar también, hablaremos sobre el tema de los narradores, pero entraría muy bien dentro del narrador no fiable. Por ejemplo. Una manera de tener este tipo de personaje. O no, puede ser súper buena y ya está, porque es intrínsecamente bueno. Es raro que haya un personaje que sea intrínsecamente bueno. Claro, pero por ejemplo, imagínate, si tú te inventas una diosa, que sí o sí tiene que ser la representación de la bondad, pues seguramente sea este arquetipo. Y si esa diosa es tu protagonista y todo se rige por ello y de repente tiene algo que le rompe los esquemas, pues seguramente su personalidad vire hacia otro arquetipo, ¿vale? Suele funcionar muy bien cuando se pasa de un extremo a otro, suele chocar más el cambio, pero para hacer de un extremo a otro se tiene que llevar muy bien la trama, porque si no es probable que parezca que has cambiado de personaje y vuelva un poco locos a los lectores y lectoras, ¿vale? Luego tenemos a los protagonistas, los ENFJ. Han salido por todos lados, son líderes muy carismáticos, son muy inspiradores, capaces de cautivar a quienes lo escuchan, todito lo mejor del mundo. Pues ese personaje que da igual con quién hable y de cómo hable, todo el mundo está a sus pies. Sería como un Capitán América. Por ejemplo, hay uno que a lo mejor os sorprende, pero este arquetipo corresponde a Rapunzel. Sí, ¿no sería más mediadora Rapunzel? Rapunzel parece mediadora porque te da como ese aspecto muy guau, pero Rapunzel traiciona a su madre y no tiene problema en hacerlo. Bueno, sí, es verdad. Entonces, aunque siente remordimiento, también siente la necesidad de hacerlo. Rapunzel pasa de ser un personaje que parece que va a ser mediador a realmente ser un personaje de arquetipo protagonista. Porque de hecho en el momento en el que encuentra su propia voz y se da cuenta de que, oye, cuando hablo con los demás, el resto me responde, poco a poco va abandonando más su parte de mediador hasta el punto de que se mete en una pelea. Entendamos. Ya. La mejor arma del mundo es una sartén, todo el mundo lo sabe. Claro, una mediadora jamás llegaría a la violencia, pero una protagonista, eso ya es otro rollo. Y luego tenemos a los activistas, que son los ENFP, perdonad, porque cada vez que empieza por EN es un puto drama. Uy, no debería decir palabras. Es un drama. Es un drama. ¡Pi! Son espíritus libres, son muy entusiastas, creativos, sociales. Son esos que siempre están encontrando una razón para sonreír, ¿vale? O sea, suelen ser pues floretas por la vida. ¿Phoebe? ¿De Friends? Phoebe de Friends sería obviamente una activista. Sobre todo a medida que evoluciona el personaje. Al principio no están happy flower. Sí. Suelen ser perfiles muy aspiracionales y muy emocionales, ¿vale? O sea, viven más por esa parte de por qué no vamos a ser felices. Son personajes muy por ahí. Sobre todo los diplomáticos, igual que los analistas se caracterizan por darle mucho al coco, los diplomáticos sobre todo porque siempre encuentran una manera de mediar con las personas. Vale, son muy carismáticos también, ¿no? Saben llevar a la gente a su terreno. Exacto, para bien y para mal. Pensad que si miráis estos test, hay muchos villanos en la historia
que corresponden a este grupo de diplomáticos. Bueno, de hecho, cada vez más, o al menos en los libros que me estoy leyendo desde de unos años hacia aquí, el villano acaba siendo muy carismático. Sí. Y hay muchos en los que dices, pues es que tiene razón, que destruya el mundo. A tomar por culo. Claro. No pasa nada. Vale, En Spotify podemos decir lo que queramos. por favor, ponme un gallo cada vez que diga una palabra. Luego tenemos a los centinelas, que son como la parte azul. Ya veis un poco por los colores lo que os puede llegar a transmitir. Es que a mí me gusta mucho este ejercicio porque a nivel diseño está muy bien trasladado el mensaje. Tenemos a los logistas. Los logistas son los ISTJ. Son individuos muy prácticos y enfocados sobre todo en los hechos, ¿vale? De cuya confiabilidad no puede dudarse. Vale, ostras, no, pobrecito porque no recuerdo el nombre, pero es Albert, el mayordomo de Batman. Sí. No hay nadie más confiable que ese hombre. Alfred. Alfred, eso, perdón. Sí, si no ante soy mala con mayordomo, los nombres. Sebastián. Ya está, sin Sebastián. Vale. Efectivamente, o sea, de hecho suele ser muy representado por los típicos eruditos en las bibliotecas, los conocedores del conocimiento. Para ellos los hechos no son buenos o malos, son hechos, ¿sabes? En plan, suelen ser ese tipo de personajes. Muy neutral también, esto de no existe el bueno y el malo, simplemente es lo que ha pasado. Sí. De hecho, hay mucho en los arquetipos de estructura de libros, que ya lo veremos en el camino del héroe, donde la parte del mentor suele ser el crecimiento que tiene el héroe. Muchos mentores son logistas. O sea, al final, ¿por qué? Pues porque sí que les enseñan una moral, pero pensad que un logista nunca impactará demasiado en la personalidad de otras personas. Al final aportará información, pero no tendrá un impacto como puede hacerlo un diplomático, que seguramente tenga pues ese carisma que sí que te De llega a líder. convencer, ¿sabes? Vale. Es un poco más esa diferencia. Luego tenemos a los defensores, son protectores muy dedicados, son cálidos y siempre listos para defender a los demás. ¿Vale? También, de hecho, si miráis las películas de Marvel, muchos de los personajes están incluidos en cada uno de estos SFP. MBTIs. El defensor suele ser un personaje al que se le coge cariño, pero bueno, es bastante secundario. O sea, realmente en las novelas, así defensores que hayan sido protagonistas, me cuesta más. Lo he visto más en animes. En animes sí que veo más protagonistas con esta parte de defensor, de todo por mis amigos, me voy hasta la muerte, yo os cuido. ¿A lo Fairy Tail? Por ejemplo, Fairy Tail hay muchos defensores Vale. que no los demás. Pero mira, por ejemplo, Chopper es claramente un defensor. O sea, Chopper está obsesionado con cuidar al resto, tiene traumas por no cuidar. O sea, si os fijáis, en base a su personalidad también se genera su historia. Claro. ¿Sabes? Y luego todo el crecimiento que él tiene, ¿por qué Chopper se vuelve mejor? Porque quiere ser mejor curandero, ¿sabes? Entonces, ¿por qué entrena? Pues por lo mismo, entonces cosas de estas. Claro, quiere ser el mejor médico, y luego quiere estar con sus amigos, quiere poder protegerlos, porque llega un Exacto. momento de inflexión, llega un momento en el que curar no es suficiente, necesita defenderlos. Evolución. de Exacto. personaje. Aquí lo estamos viendo. Luego tenemos a los ejecutivos, los ESTJ. Son administradores excelentes, inigualables en administrar cosas o personas, ¿vale? Pues, por ejemplo, en Aprendiz del Villano, yo creo que... Ivy es totalmente... Exacto. Además va apagando fuegos por todos lados. Y llega en plan de, uy, bueno, hay muchas cabezas colgadas, vamos a ver qué tal. Venga, tiqui, tiqui, tiqui. O sea, al final son perfiles que pueden ser más... Pueden tener otros rasgos de personalidad, obviamente no todo se basa en una única personalidad, pero sí que son muy confiables. Yo les daría mi hipoteca y mis finanzas aún a esta gente. Vamos, sí que lo Y eso llevaría que genial. evoluciona muchísimo Ivy en realidad. Que no lo parece, ¿eh? Si simplemente te lo lees y ya dices, bueno, pues qué divertido ha sido. Pero Sí. si empiezas a analizarlo, empieza mucho siendo un ejecutivo, pero yo creo que acaba siendo otro personaje. Sí, 100%. No deja de tener esta parte de ejecutivo, porque al final es ella, pero al evolucionar y al necesitar... La historia necesita que ella evolucione, porque si no, no sigue la historia. Estoy muy de acuerdo con ese análisis. Luego tenemos al cónsul, que son personas súper sociables. Esto corresponde al ESFJ. Son muy populares y siempre van a buscar ayudar. Suelen ser un poco complacientes. Entonces suelen ser populares precisamente porque tienen como ese don de gentes. Pero no tiene por qué ser en base al carisma. Suele ser también mucho más en base a hechos. Hacen cosas, no solo hablan. Como un cuidador. Parecido. Es que claro, al final son del mismo grupo, pero... Mira, es probable que Alice, de Crepúsculo,
entre dentro de este arquetipo de personalidad. Ah, podría ser. Sí. Porque es un personaje que, sobre todo en los libros se desarrolla un poco más, si habéis visto eso, la película no tiene tanto protagonismo, pero sí es verdad que es un personaje que tiene mucho mimo por la gente, es muy... O sea, dentro de la familia yo creo que es la única a la que quieren 100% todos, sí. Porque el resto se van un poco más a matar, pero creo que Alice prácticamente es el nexo de unión de esa familia, sí. Aparte de Renesmee. De Renesmee, la madre, ¿cómo se llamaba? Pues si los nombres de Renesmee es de la madre de uno y de la madre del otro, es uno de los dos. ¿Esme? Es que creo que era Esme. Bueno, de memoria. Bueno, lo sentimos, leímos Crepúsculo hace como 15 años. Sí. Hace mucho. Bueno, si os acordáis de la madre. Muy acorde con la joa. Exacto. Sí son. Exacto. Vaya. Pues yo creo que Alice sí que entraría aquí, porque precisamente es eso, es muy sociable, es popular, es el nexo de unión de la familia y además siempre está ayudando a todo el mundo independientemente de... Es la primera que ayuda a Bella dentro de la familia cuando no la conoce, le sale a ayudar a los demás y, por ejemplo, con sus visiones, incluso en los libros se explica que las visiones a Alice le trastocan un poco y aún así sigue forzándolas para poder ayudar al resto. Entonces yo creo que entraría un poco en la parte de cónsul. Y llegamos a los últimos, que son los exploradores, que como veis pues ya son mucho, parecen artistas, ¿no? En plan... mucho más movimiento, más creativos. Tenemos a los virtuosos, que son los ISTP, que son muy experimentadores, son audaces y sobre todo muy prácticos, que esto es importante. Son maestros del uso de todo tipo de herramientas. MacGyver. Por ejemplo. Dale, sí. MacGyver sería un personaje que correspondería al virtuoso. Si habéis visto Fire Force, el personaje que les crea todas las armas, la tecnología y demás, o Frankie es un virtuoso de One Piece también. Es que en anime yo creo que usan más lo que estábamos hablando. En Asia se utiliza mucho más lo de los arquetipos que en Occidente. Pero para que veáis, este tipo de arquetipos se suelen utilizar bastante. En lo que sería el manitas de turno, que facilita las cosas, sí. ¿Vale? Luego tenemos al aventurero, que es el ISFP, que son artistas flexibles, encantadores, siempre listos para explorar, experimentar algo nuevo. Son muy tirados para adelante. De hecho, por ejemplo, yo creo que en el capítulo anterior comentábamos Axlin. Axlin aquí me cuadra muchísimo como este arquetipo. Y de hecho la evolución que tiene Axlin también es muy interesante porque pasa de un arquetipo que prácticamente no se identifica porque es muy mi seguridad, es más analista al principio, algo parecido a lo de Violet, y tiene una evolución hacia una aventurera de pues voy a correr límites por mi conocimiento, ¿no? De yo quiero seguir aprendiendo. Si os fijáis, es mezcla de los que hemos comentado también arriba, que viven por y para el conocimiento, pues eso también podría ser la motivación de Axel. Y luego tenemos al emprendedor, solo nos quedan dos, que es el STP, que son personas muy inteligentes, enérgicas, perceptivas, lo que comentábamos de Violet, que de repente empieza a vivir al límite, pues encajaría mucho más con este personaje. A mí me gusta mucho porque creo que al menos en la mayoría de protagonistas femeninas estoy viendo como que usan esto como impulso hacia nuevas personalidades. O sea, tienen como esa fase de emprendedoras donde de repente prueban un montón de cosas, experimentan la vida mucho más intensamente. Se les abre el mundo. O también es el típico vive en un pueblo súper... Mira, Eragon. Encajaría también perfectamente en esto. Vive en una granja, en un pueblo súper pequeño, de repente encuentra un huevo de dragón, dice, uy, ¿qué es esto? Vamos a ver qué sale. Sale el dragón. Se empieza a liar parda, tiene que salir de su pueblo porque si no lo van a buscar y ahí empieza, tiene que espabilar y tiene una evolución muy bestia. Sí. De hecho, en Juego de Tronos, es que lo estaba pensando ahora que has dicho Eragon, se me han desbloqueado recuerdos en muchísimos personajes que encajan con estos arquetipos, tanto en evolución como en... También es muy interesante cuando se usa al revés, es decir, no evoluciona, sino que casi involuciona. O sea, tal vez es un personaje que para la trama involuciona porque pasaba de ser toda una trama muy dinámica, a lo mejor tiene un trauma y se recluye. Exacto, es como pasa a ser un personaje pues que de repente le da igual todo, se ha convertido en un logista, solo quiere enfocarse a los hechos y ya no tiene como esa vena... Sé que no encaja en esto, pero sí que me gusta la parte de me retraigo y mi vida es horrible en el momento en que Sophie cambia las cosas de Hall de sitio y sin querer lo tiñe de negro. Y de repente el otro está en plan, oh, Dios mío, soy fea, mi vida se ha acabado. Sí. Bueno, es muy extremista. Drama. Pero como que ayuda también a pivotar de un lado al otro. Exacto, o sea, al final estos son brújulas, lo que hablaban, por eso queríamos hablar de lo de los ejes. Si os gustan las matemáticas, lo interesante de las matrices es que no están escritas en sangre, es decir, una matriz suele estar bastante viva y con las de las personalidades en los personajes pasa lo mismo. Y acabamos con el animador, que son los ESFP,
que son muy espontáneos, enérgicos, entusiastas, la vida nunca se aburría a su alrededor. Es Luffy. Luffy. Es Y Luffy, totalmente. suele ser el mejor amigo de los protagonistas que le da vidilla al prota. Por ejemplo, Ridok, en Alas de Sangre, es muy animador. Suelen ser bastante Cassian showmans. en Acotar, sí, cierto. Suelen ser además bastante showmans en general. También son muy carismáticos, se los suelen linkar con otras personalidades de los diplomáticos, porque así haces como un personaje 360, que no solo le da vidilla a la historia, sino que también pues tiene como ese carisma. También se utiliza mucho este arquetipo cuando tienes una trama que es bastante densa y necesitas ir dando como puntos de humor para reducir la tensión. Para respirar. Exacto. Sobre todo en esas tramas en la que hay mucha guerra, mucha política, te estás metiendo muy dentro de la historia, acostumbrada a ser libros que al final te resultan pesados, aunque sean cortos, se te hace un mundo leerlos, porque también tienes que... bueno, al final, no sé si a ti te pasa, a mí sí, cuando yo estoy leyendo, aparte de que o sea, paso a ser parte de la historia que estoy leyendo, estoy dentro del libro, lo veo en plan peli. Hay un momento en los que cierro el libro y es como, wow, estoy drenada emocionalmente. Necesito que algo me anime. Pues meter un personaje de este tipo ayuda a... Vale, hay un momento de calma. Hay que tener cuidado tanto con el animador como con el activista, porque podéis hacer personajes goofies de 0 a 100. O sea, hay que controlar muy bien el tipo de humor que tienen, el tipo de positivismo que tienen, porque si no acaban pareciendo acaban haciendo que a la gente le disguste el personaje. Sobre todo en tramas tan complejas. O sea, tú no puedes meter en alguien de guerra un humor absurdo que de repente banalice todo, porque seguramente haya conflicto entre los personajes, que a lo mejor es lo que quieres generar. Pero si no generas conflicto entre los personajes entre los personajes y todo el mundo le ríe las gracias, seguramente generas conflicto con el lector. Sí. ¿Sabes? Entonces, eso también es muy importante. Que no significa que no puedan haber personajes goofy, al contrario. Por ejemplo, Joey de Friends, al principio es el típico licón súper atractivo, que es un chico guapo que está en su peak de juventud y está empezando sus pinitos como actor, y a medida que avanza la serie pasa a ser más bonacho, sigue siendo un ligón, pero como que es más amigable, es más divertido. Hay momentos en los que dices, bueno, pasaste y no es tan tonto. Tienes alias, pero es muy gracioso, pero tiene una evolución acorde al resto de personajes sin llegar a ser ese momento pesado que dices, esto ya no pega aquí. No, esa evolución ha estado correcta, es acorde con el resto. Además, pensad que el humor goofy no es siempre para todo el mundo. También se hace mucho el personaje que empieza siendo muy goofy y de repente pasa a ser un personaje crítico para la trama o un pilar para los personajes principales. Precisamente porque... Sí. Otro ejemplo. No recuerdo el nombre, pero es uno de los amigos de la prota de Scream, que es un fricazo de los slasher y de las pelis de terror, trabaja en un videoclub y es el que va diciendo, uy, es que las pelis de terror lo normal es que cuando la protagonista pierde la virginidad es cuando el asesino ataca. Y luego... Bueno, yo creo que ya no es spoiler porque han pasado casi 20 años de las pelis. En la segunda peli... Y en la tercera peli ves un vídeo en el que está él, que se está grabando y dice, bueno, si estás viendo esto, me he muerto, el asesino ha evolucionado, estáis en una trilogía y esto es lo que va a pasar. Es un personaje que empezó un poco goofy como el típico friki, pero ha cogido tanta relevancia en la historia que es necesario y además te da ese descanso, aparte del, oh, el cariño que le has cogido, está ahí, no me lo has matado, por un poquito, solo físicamente, sí, pero sí que ha aparecido. De hecho, este es un claro ejemplo de un personaje que tiene un arquetipo de personalidad que siempre piensa en el futuro. Es decir, ¿qué pasa si a mí me matan? ¿Voy a dejar a mis amigos sin ayuda? No. Cuando yo soy el único, ¿cómo funciona esto? No, claro, vamos a dejar un vídeo. Me voy a grabar un vídeo para pues explicar a mis colegas qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? O sea, por eso decimos que también las personalidades no tenéis por qué explotarlo todo de repente. Yo no soy mi personalidad, o sea, lo que hablamos es un espectro, yo no tengo por qué mostrar todos mis colores a la vez. Hay días que soy un poco más azul, días más amarillo, días más rojos, y eso se tiene que mostrar en un libro para construir personajes memorables, ir conociendo las personalidades. También pensad, no todo el mundo
se muestra al 100% en todo momento y sobre todo con gente que acaba de conocer. A mí me choca mucho cuando hay personajes que te están diciendo que han vivido una vida súper trágica, que no sé qué, no sé cuánto, conocen al protagonista de interés amoroso y de repente es como, esto soy todo yo, es como, ¿qué ha pasado? No me cuadra nada. Te hablas a la primera persona que... Bueno, claro, depende, si tienes síndrome de Estocolmo, bueno. Bueno, eso puede ser otro tema, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí personalmente eso me choca. Sí. O sea, me estás El diciendo... Instalove, Sí. que, bueno, al final también es algo que a mucha gente le gusta. A mí depende de la trama, no me encaja. ¿Ves? A mí me encaja el Instalove cuando tienes personalidades diplomáticas. A mí me encaja cuando estamos hablando de almas gemelas, porque al final es algo más, sí, es algo que es mucho más grande que tú, que te está influyendo y aunque tú no quieras te va a cambiar. Exacto. Por ejemplo, si tienes un personaje que vive mucho en el presente, el Instalove encaja perfectamente, Sí, porque es como, maravilloso. tengo que vivir a esto ahora que me está ocurriendo. Esto sería un muy buen ejemplo de Adi, de La vida invisible de Adi Lagu, de la Victoria Schwab. Entra perfectamente aquí, porque solo puede vivir el presente, no puede hacer otra cosa. Entonces, para que veáis que muchas veces decimos, ay, no, es que el amor a primera vista no tiene sentido. O sí, depende de los personajes que estés juntando. Claro. ¿Sabes? Entonces, cosas como esa, pues, incluso os puede generar conflictos. ¿Qué pasa cuando se enamora una persona que vive el presente muy intensamente y una persona que siempre está mirando a futuro? Pues seguramente el enamoramiento de la persona a futuro no sea el mismo que el enamoramiento de la persona que vive intensamente el presente. Se enamorarán igual, pero este irá a 100 en el momento cero y este irá creciendo poco a poco. Eso también os va a dar os va a nutrir mucha historia. Al menos yo son cosas que he ido aprendiendo a lo largo de ir escribiendo. Igual que el que te caiga Seamos sinceros, todo el mundo ha conocido a alguien que a todo el mundo le cae muy bien y de repente así, has arrugado la nariz y has dicho, no me gusta. Y a veces pasa el tiempo y dices, tenía razón, esta persona era... Pero todo viene de vivencias que has tenido porque has encontrado un patrón que se asemeja a tu pueblo del instituto. Exacto. De hecho, por ejemplo, hay estudios que si os interesa ya os los pondremos en algún capítulo que demuestra cómo las personas que han sufrido traumas en la infancia tienen mayor capacidad para descubrir asesinos en los libros. Porque eso se ve que se llegan a leer notas que van dejando los autores entre líneas, que para cualquier persona que ha tenido un crecimiento estándar en su vida no es habitual, pero gente que ha tenido traumas, sobre todo asociados a padres, suelen tener más sensibilidad a los cambios de las pequeñas actitudes y eso hace Claro, que... porque han tenido que estar constantemente durante su infancia midiendo al milímetro qué es lo que hacían, cómo lo hacían, qué Exacto. decían, porque dependían del estado emocional de sus progenitores en este momento y cómo iban a reaccionar. Exacto. Tipo, si yo ahora hablo y pregunto, se va a enfadar, entonces va a desencadenar esa situación. Esto os va a dar mucha profundidad a los personajes. O sea, si es un personaje que es, pues por ejemplo, un Sherlock Holmes, en plan que lo ve todo y tal, ¿alguna vez habéis mirado el backstory de Sherlock? Está fatalísimo. Claro, O sea, el por personaje favor. tiene una infancia muy difícil. Y es precisamente parte de lo que le da las capacidades y el don que parece que tiene a futuro, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos en el capítulo anterior de los backstory de los personajes principales, os van a justificar muchas de las cosas que hacen. Y es lo que va a hacer que a la gente no le choque. Si de repente hace algo, o incluso que diga, tía, en plan, ha salido de su zona de confort porque nunca Y tú, pensé que haría este nena, personaje". sí, dale. Claro, entonces eso precisamente os va a ayudar por ahí. Y os vamos a explicar porque hace poco, no recuerdo exactamente hace cuándo, pero lo de las 16 personalidades se actualizó un poquito y se añadió lo de la A y la T, ¿vale? Varios años, 2 o 3 años quizá, no sé. Sí, no pero tengo claro, es que lo del test lleva existiendo Muchísimo la vida y más, sí. media, entonces para mí hace muy poquito que ha pasado. La A representa lo asertivo y la T lo turbulento, ¿vale? El asertivo es una persona muy segura de sí misma y es bastante resistente al estrés, suelen ser personas emocionalmente estables, ¿vale? Y las T's, que es turbulento, a mí la traducción en castellano no me gusta mucho, pero bueno, suelen ser personalidades más sensibles al estrés, ¿vale? Es decir, son muy propensas a la autocrítica, se preocupan mucho durante el progreso, más open thinkers, son más exigentes consigo mismos que con el resto. Eso también nos ayuda a construir muy bien los personajes a nivel profundidad. Por ejemplo, hace bastante tiempo me leí un libro que me gustó mucho, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la autora, entonces ya intentaré buscarlo, lo dejo entero, pero me gustó porque la protagonista vivía situaciones donde la misma situación entre ella y la otra coprotagonista, que era como un libro en un espejo y tal, a la coprota
le decía, no te preocupes, creo que esto lo has hecho bien, tal, y cuando ella experimentaba la misma vivencia, se fustigaba de una manera impresionante por unas decisiones muy similares. Entonces... Esto sería mucho lo de consejos vendo que para mí no tengo. Exacto. Eso es una persona turbulenta. Perfecto. ¿Vale? Una persona asertiva suele estar en un rango mucho más estable emocionalmente. Sí, puede ser también perfeccionista, puede ser autocrítico, pero no al nivel de un turbulento, ¿vale? Entonces también pues para que conozcáis también la presión emocional que se puede poner un personaje al hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Y podéis fusionarlos, no os preocupéis. Totalmente, o sea, al final lo que decíamos, las personalidades son solo unas brújulas que tú te puedes ir guiando, que te van a decir si en un cono de opciones el personaje entra dentro de lo que es esa persona o no. Y ya. Pero podéis hacer lo que queráis, o sea, son vuestros personajes, quiero decir. Siempre que sepáis llevarlo bien, como para que el lector no se pierda y le parece un fallo, estará bien. De hecho, yo esto en el diseño, tengo como una metáfora con el diseño, que a veces la gente, llevo ya muchos años diseñando, tengo perfiles junior a los que he ido trabajando con ellos, y a lo mejor me dicen, no, mira, es que he puesto una foto y he puesto otra foto justo debajo, como rompiendo un poco para generar más ritmo. ¿Qué pasa? Que les da miedo ser muy brutos, entonces me la mueven solo un poquito. Vale. Y quizá necesitas que esté mucho más. Exacto. Si vais a hacer algo que rompa, con una regla, que rompa con un concepto, que rompa con algo establecido, tenéis que forzarlo mucho, porque si no va a parecer un error. Si es tan sutil, parecerá un error, en plan, os habéis equivocado, sobre todo si sois noveles, pensad que la gente siempre va a juzgar al que lleva poco tiempo que al que lleva mucho. Sí, bueno, es que yo misma, hay autoras que leo, me leo los primeros libros que sacó, me leo los últimos y se nota mucho la diferencia. Claro. Igual que se notará con nosotras, igual que se notará supuesto. con todo el mundo, cualquier... Al final escribir, aprendes escribiendo. Es lo que... Y si tienes que reescribir, por ejemplo, una autora nacional que es Raquel Brune, hace poco reescribió, o está acabando de reescribir, no sé si lo último lo ha hecho, una trilogía de brujas que no me acabo de leer, pero debería hacerlo. Pero ella misma en sus redes sociales lo explica. Si tú escribes un libro y al cabo de 10 años te das cuenta de que ya no se alinea con tus valores o con el momento, con la forma en la que tú escribes, puedes reescribirlo porque es tu libro, es tu historia y tú tienes derecho a cambiarlo. Claro que sí, o sea... O dejarlo como está. Tú siempre vas a hacer lo que te salga de las narices porque paso es tuyo. Y que nos diga lo contrario, bueno, yo que sé, a lo mejor una editorial se puede decir algo diferente, pero al final la decisión siempre va a ser vuestra. Yo soy consciente de que el día que retome la historia, que abandoné con 19 años, que van a pasar prácticamente ya 10 desde que la escribí, pues seguramente cambien muchas cosas. La habéis escuchado, ¿no? 10 años llevo esperando el final. No, todavía no. Llevas, no sé, 8. Pero bueno, de aquí a que la escriba seguramente hayan pasado 10. Yo soy consciente de que mi voz con 19 años no es la misma que ahora que tengo 27. Entonces, las vivencias que he pasado también no son las mismas. Seguramente hay muchas cosas que cambien. Incluso las relaciones amorosas que había en la trama, que en aquel momento pues a lo mejor eran mucho más, un amor mucho más inocente porque era muy jovencita, pues ahora seguramente sea un amor mucho más maduro porque yo también soy más madura. O eso quiero pensar. Sí, eso es lo que queremos pensar todos. Entonces, dejad que evolucionen las historias junto con vosotros, que lo vais a hacer genial. Entonces, no os preocupéis. Disfrutad del proceso. Siempre, esto es la máxima de todo. Disfrutad del proceso, no rayéis. Si os rayéis, parad y volved más tarde, no pasa nada. Sois dioses de vuestra historia. O sea... Sentid el poder. Y hasta aquí este capítulo. Que se ha hecho más largo, pero era necesario. Sí. En el siguiente episodio vamos a hablar de... la estructura básica de una historia y cómo hace que funcione. Sí. Igual que hemos hablado de arquetipos de personajes que funcionan, pues lo mismo, pero para construir libros. Así que nada, hay muchas un montón gracias. de tipos de historias. Sí. Vaya, veremos. Vamos a ir viendo algunas poco a poco y al final con el paso de los capítulos veremos hasta dónde llegamos. Y bueno, si tenéis preguntas o si os gustaría que habláramos de otras cosas relacionadas con esto, quizá no lo tenemos... no tenemos pensado hablar de ello y al verlo es como, mira, esto es interesante, vamos a investigar, vamos a ver qué sacamos, qué podemos hablar. Claro, pensad que os estamos contando lo que a nosotras nos ha ido bien entender para ir construyendo nuestras historias. Entonces, igual que yo creo que cuando tengamos más avanzado los libros, pues seguramente os empecemos a contar de todo lo que hemos visto en capítulos anteriores que hemos utilizado para nuestros libros. O que hemos cambiado, o que nos hemos dado cuenta de que pensábamos que nos funcionaba y luego nos hemos dado cuenta de que no. Exacto. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao.